que es casi un placer, pero también una obligación, sobre todo para los exiliados o hijos de exiliados republicanos. Yo creo que la figura de Gilberto Bosques la conocemos su historia, conocemos todo, pero no debemos dejar de repetirla, de recordarla y de tenerla presente. O sea, creo que no basta con que la sepamos y la hayamos conocido 1, 2, 3 o 5 veces. Tenemos que seguir haciendo esto, ¿sí? Su figura, ¿por qué es importante recordarla? Porque su figura es una muestra de la calidad humana que debería servirnos de ejemplo hoy. Y lo vemos, no hay más que ver cualquier noticiero, y cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, de verdad no podemos dejar de pensar en Gilberto Bosques. O sea, ¿cuántos Gilbertos Bosques harían falta en este momento en el mundo para que la vida de estas gentes fuera un poquito más fácil? ¿Sí? Entonces, por eso digo que el mundo nos da cada día más oportunidades de volver a recordar. ¿Sí? Parecería algo remoto y lejano recordar su heroica participación apoyando de manera extraordinaria a los exiliados republicanos en Francia, salvándolos de los campos de concentración. Es verdad que fue el general Lázaro Cárdenas quien abrió las puertas de México para que pudieran venir y salvar sus vidas y poder vivir en libertad, poder formar aquí unas familias. Pero es verdad que también fue la labor de Gilberto Bosques para llevar a cabo esto. No fue nada más cumplir con una obligación, fue la manera en que él se involucró para poder hacer esta encomienda, que no era fácil. El enemigo que tenía enfrente era brutal y despiadado. Pero el comportamiento de Gilberto Bosques en los momentos cruciales nos habla de la claridad y la valentía para defender los valores que tenía desde niño. O sea, no fue que en ese momento de repente Gilberto Bosques apareció. No. Es que cuando vemos la historia de él desde niño, su juventud, la manera en que entró en política en México, cómo defendió, o sea, ahí lo vemos. O sea, es lo que lo caracterizó siempre, ¿sí? Y además la capacidad para que cuando había un problema y una puerta se cerraba, él buscaba una alternativa y la encontraba, porque el que busca al final encuentra. Y no solo se trataba de proteger a esta gente en estos momentos difíciles, sino que además buscaba que tuvieran la mayor cantidad de comodidades posibles. Y esto también habla de, no solamente los estoy rescatando, sino más quiero que tengan un poco de calidad humana en estos momentos. Hoy presentamos un libro que se llama Aquellas horas que nos robaron. La autora nos adentra en la vida de Gilberto Bosques desde su nacimiento. Nos habla, por ejemplo, de por qué el nombre de Gilberto. Leo textual. Decían: tendrá el talento para armonizar contrarios con tacto y diplomacia. Y bueno, no se equivocaron. Así que si alguien quiere poner Gilberto a alguno de sus hijos, pues todavía ya sabe para qué. Nos habla de su niñez, de su juventud, de todas las personas que influyeron en su educación, empezando por su madre María, que bueno, lo marcó y le marcó la rienda por la que tenía que continuar. Su trayectoria política en México, su llegada a Francia tras el nombramiento como cónsul general que le otorga el general Lázaro Cárdenas. Dentro del libro convergen 3 historias: la de la familia de Gilberto Bosques, con todo lo que tuvo que padecer, la familia, ¿sí? Todos los sacrificios que se vieron obligados a hacer por acompañarlo. Después la de Nina y Frances, huérfanos a consecuencia de la Guerra Civil Española. Y la de Teodoro Schweber, judío que vive de Francia tras la persecución nazi en Alemania. Entonces nos hace este entramado que nos junta después a la llegada de Gilberto Bosques a cómo ayuda a estas familias, ¿no? En el libro encontramos frases que a mí me parecieron maravillosas, ¿no? Les leo algunas. Por ejemplo, el egoísmo establece las fronteras, el amor las borra. Me parece sensacional. Nos habla, por ejemplo, del fallecimiento de Antonio Machado, que fiel a sus versos muere ligero de equipaje, casi desnudos como los hijos de la mar. Después nos muestra
de Gilberto Bosques como poeta y los pone por ejemplo. ¿Cuántas palabras de mar tengo en las manos para circundar tu silencio? ¿Cuántas miradas tuyas tengo en los ojos para encontrar tu soledad? Y como hay diferentes poemas a lo largo del libro. Nos habla de los niños de Morelia y nos recuerda, y me emocionó muchísimo, a nuestra querida Amparo Batanero, que viene en este grupo junto con sus hermanos. Ella era de las más pequeñas que venía, si no es la más pequeña, pero que fue una mujer adorable, que todos los que la conocimos sabemos todo lo que luchó porque este grupo no se perdiera, porque este grupo tuviera coherencia. Entonces, el que la nombraras verdaderamente me lleva al alma. En fin, creo que es una lectura obligada y que disfrutarán mucho, aprendiendo de la grandeza de este extraordinario ser humano. No dudo que en el multitudinario recibimiento en la estación de Bellavista, en la Ciudad de México, a su regreso de Francia, entre los españoles republicanos estarían muchos de los padres de los que hoy nos encontramos aquí y que nos inculcaron el agradecimiento a México por su maravillosa acogida y a Gilberto Bosques por su incansable coraje por salvarles la vida y permitirles formar familias viviendo en libertad. No me queda nada más que decir. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Lázaro Cárdenas. Y muchas gracias, Gilberto Bosques. Y les recomiendo que lean el libro, lo van a disfrutar. De eso se trata. Nos acompaña María Fernanda Álvarez, que fue muy a la hora de poner su currículum. Verdaderamente, un poco más que me llamo Fernanda y Álvarez, pero bueno. Es doctora en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es editora de Penguin, Random House, grupo editorial para los sellos de Grijalbo y Lumen. Y supongo que debe ser muchas cosas más que las que quiero compartir. Pero bueno, bienvenida, encantada de tenerte. Muchas gracias. No, bueno, es que claro, cuando uno es la editora de libros es muy complicado estar de este lado de la mesa, ¿no? Es un poco tramposo, entonces yo decía, Mónica, de verdad, ¿no quieres que yo modero? Pues sí, que hable las otras personas, porque claro, me encanta el libro, si no estaríamos aquí esta tarde, soy un poco culpabilidad. Y hablar de mí, pues la verdad es que no tiene caso. Pero lo que sí quiero agradecer es pues haberme invitado a estar en este podio, que la verdad es muy entrañable, no porque queremos o no somos hijos de alguna manera u otra del exilio, porque este país se ha construido a partir del exilio, porque sabemos la importancia que ha tenido la cara o la ideología de Lázaro Cárdenas está en cada uno de nosotros, pero siempre nos ha faltado la historia detrás, ¿no? Y yo creo que Gilberto Bosques ha sido parte fundamental para que hoy podamos convivir, podamos estar viviendo y conociendo, y hemos aprendido a través de la literatura, de las imprentas, del arte, gracias a estos hombres, ¿no? Que han estado. Para mí justo, ¿no? Aquellas horas que nos robaron es yo creo que al final una historia de amor, ¿no? Gilberto, un amor por la humanidad, Francesca y Mina, un amor entre ellos, y es estas dos visiones, toda la vida de Gilberto Bosques que va transcurriendo desde pequeño hasta que regresan a México, y Francesca y Mina es el lado B de la moneda, ¿no? El sufrimiento, los campos de concentración, las imposibilidades, las maneras de huir, el cómo vivían, y la posibilidad de un regreso que ya lo verán a través de Gilberto Bosques. Y lo que consigue Mónica a mí me parece muy entrañable, porque además de la prosa que está y que nos va en la sangre, que podemos imaginarnos perfectamente cómo era ese campo de concentración, este hombre de gabardina que va caminando solo, que al final también da su vida de alguna manera u otra para Mina, o los hombres que recogen a Francesca y Mina una vez que cruzan la frontera, la propia historia de México que vemos a través de Gilberto Bosques, pero a través de Laura, su hija, que es quien también habla en el libro, consiguen una mezcla que es muy increíble, entonces que parece que no estamos leyendo una novela histórica, sino que estamos viajando en ella, y eso consigue toda la magia, me parece a mí, en un libro. Yo les traje algunos fragmentitos para leérselos, entre ellos primero el epígrafe, porque a partir de ahí pues es donde empieza toda la historia, que es evidentemente de Gilberto Bosques. A veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho?
el derecho que tienen los hombres a la libertad. Eso es lo que es esta novela. Está transcurrida por la ideología y por las ganas de la libertad, ya sea por el exilio español o por la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace también Mónica muy interesante es, como ya decía ella, entrelazar esas historias de otros exilios, ¿no? De Hitler, de italianos no, en realidad no hay, pero toda la guerra de los pasteles, por ejemplo, también está aquí, ¿no? Entonces son chispazos que, aunque está concentrado en Gilberto, tenemos este panorama mundial que nos está, o europeo, que nos está explicando en dónde está cayendo el mundo y que no es muy lejano a lo que estamos viendo actualmente también, ¿no? Esto es en Puebla, en marzo de 1935. Se titula En esa intensa competencia. Su inquietud por la educación y modificación del artículo 3º, el colorido político y económico de su pluma editorial, pero sobre todo el apoyo de trabajadores y campesinos que brindaron su confianza, se conjugaron para que mi padre se presentara como precandidato del PNR en marzo de 1935 para la gobernatura del estado de Puebla, y su amigo Leónides Almazán para el cargo de senador. Para entonces, mi hermana María Teresa y mi hermano Gilberto completaban la familia Bosques Manjarres. Éramos una familia unida y, aunque por nuestra edad no entendíamos bien eso de la candidatura, al menos yo sí alcanzaba a comprender que algo importante sucedía en la vida de mi padre. La agitación se sentía en el aire, en las miradas, en los apretones de manos, en una larga procesión de personas que no dejaban a mi padre ni un momento de descanso. Leo este pequeño fragmento porque también algo que uno aprende, que a veces olvida y queda por hecho, es el valor de la familia. Y lo que decía es que siempre estuvieron a su lado, es impresionante. En ningún momento, a pesar de la tristeza, del temor, de tener que esconderse, de tener que cambiarse de espacio porque ya venían a echarlos, hubo un segundo en el que dudaron estar a su lado. Y eso yo creo que también se nos olvida ya, ¿no? Como que esos valores ya pasaron de moda, ya no se habla de ellos, y esta novela también lo refleja. De Casa Francia, México, agosto de 1938. No soplaba el aire y el calor empapaba su camisa bajo el traje. Había enfilado el automóvil por el Paseo de la Reforma para dirigirse hacia lo que había sido el rancho La Hormiga, y que el presidente Lázaro Cárdenas llamó Los Pinos. Más de 2 años habían pasado desde que Gilberto Bosques perdiera la candidatura contra Maximino, un año de que dejara la presidencia de la Cámara de Diputados, desde la que contestó el segundo informe el presidente Cárdenas, y unos meses de que renunciara a la dirección del Nacional, y sin embargo, mantenía vivo el deseo de servir a su patria. Era cerca de media mañana cuando Bosques y Cárdenas se encontraron. Hablaron largo como amigos que eran. El presidente lo invitó a formar parte del servicio exterior y a Gilberto le sedujo a aprovechar el contexto político de la preguerra en Europa. Bueno, ¿y cómo aprovecharía esta estancia en materia educativa? Sería interesante conocer la forma de aculturación utilizada por Francia en los pueblos colonizados. Es un hecho, Teresa de Francia, pero ¿en calidad de qué? ¿Como cónsul general? ¿Por qué no como ministro? Por las tantas obligaciones sociales no tendría tiempo para analizar la situación y estudiarla. No quiero un rango en el servicio exterior, sino una oportunidad para mis propósitos sin desatender los servicios oficiales del cargo. Creo que esto dice mucho de lo que hago. Entre la vida y la muerte. Marsella, septiembre de 1940. Con la velocidad con que se propaga una epidemia, así se extendió entre los refugiados de Francia la disponibilidad de auxiliarlos, pagar sus pasajes y recibirlos en México. Eran noticias tan esperanzadoras que el consulado en Marsella se vio copiado de solicitudes. Hace un mes desde la firma del acuerdo y Gilberto apenas si podía tomarse unas horas de descanso. No tenía tiempo de ir a comer con la familia, mucho menos de hacer la sobremesa con María Luisa y los niños. Tendría que relegar esos gustos para más adelante. En un par de meses, tal vez, se dijo, podré volver a la rutina habitual. Aquel día, Gilberto notó que los escritorios estaban cubiertos por completo. En unas cuantas semanas, miles de cartas provenientes de los campos de internamiento y de castigo formaban largas filas sobre ellos, y los secretarios no se daban abasto para responderles. El consulado estaba lleno de gente y una larga fila atravesaba el Boulevard de la Madeleine. La situación lo sobrepasaba por completo, pero ¿cómo hacer para agilizar las solicitudes de visado? Para complicar más las cosas, los alemanes no respetaron el acuerdo que protegía a los refugiados, debido al decreto que obligaba a todos los extranjeros de entre 18 y 45 años de edad, residentes en Francia, a ser enviados en trabajos forzosos en Alemania. Un gran número de excombatientes en España, de las brigadas internacionales, corrían también un gran riesgo. Aunque los franceses habían aceptado que México incluyera en el acuerdo alemanes, italianos, polacos y yugoslavos, estos vivían ocultos en hoteles o en lugares antifascistas, siempre cuidándose de las redadas policiales. México estaba en la mejor disposición para recibir a los exiliados, pero no podía eliminar el procedimiento para otorgar las visas.
Los requisitos debían seguirse, pese a que a cada hora que el consulado demoraba en realizar un visado, cientos de refugiados eran arrestados, deportados a Alemania o extraditados a España. Esa era la situación. Y sin destrozarles el final, nada más quiero leer un pequeñito fragmento de lo que dice la La primavera se había instalado en la ciudad. Pepe y Gilberto se asomaban en las ventanillas. Mis padres, tomados de la mano, descansaban sus cabezas. Mi madre acurrucada entre el cuello y el hombro de mi padre. Él la recargaba a la distancia de un beso de la frente de mi madre. Tal vez pensaban que atrás quedaban aquellos días de sufrimiento. Quizá vislumbraban nuevos planes para el futuro. A mí me dio una tristeza incomprensible. Era extraño. Debería estar tan alegre como el resto, y sin embargo, había algo que me cosquillaba. Mi padre me miró y entonces lo supe. Era el dolor por lo que se quedaba atrás, los que se quedaban atrás, por aquellas familias, por esos hombres y mujeres que todavía luchaban por sus vidas. Recordé a los refugiados españoles en los campos, a los niños de los albergues, a los judíos deportados, a los miembros de la delegación de Brasil. Tienen que leer. Muchas gracias. En la residencia de estudiantes. Fue representante de la UNAM en España y dirigió la sucursal en Madrid de la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica, entre otros cargos académicos. Sus trabajos de investigación, sus publicaciones y sus intervenciones en coloquios o seminarios han sido dedicados en su mayor parte al tema del exilio español en México. Actualmente es coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y además, y aquí no lo dice, pero es una experta en Gilberto Bosques. Sabe todo lo que hay que saber y además me encanta que lo que te gusta es comentar. Entonces, adelante. Gracias. Sí, yo, al contrario que Fernanda, le mandé una cantidad de cuartillas, le dije, con 2 renglones es suficiente. No con cuartillas, son como una media cuartilla, ¿no? Así, se ve, ¿no? Yo hablo más con el bajito. Bueno, yo lo primero es que debo también agradecer a Ateneo, a la autora, a Mónica, y para participar en esta mesa con un tema que personalmente me apasiona, la figura de don Gilberto Bosques y su relación con el exilio español, y agradezco por supuesto la presencia de todos ustedes aquí. Ha sido una grata sorpresa la idea de este libro, de 2 historias, al principio pensé eso, que escribiste el primer párrafo, de 2 historias entrelazadas de manera muy singular, muy difícil, Mónica, realmente te felicito porque realmente hacer ese entrelazamiento era muy complicado. La historia que se cuenta de la niña que se queda huérfana durante la Guerra de España no coincide en ese momento, en las fechas, con el relato de la vida que se cuenta de don Gilberto. Ese relato, según se cuenta, según se va avanzando en el libro, va alcanzando al primer relato. Eso es una cosa como muy singular de hacer y nada sencilla, me parece. Y genera, por lo tanto, una gran curiosidad. Es decir, uno está a ver cómo, por qué. Ya desde la dedicatoria, y se ve que eso nos llamó mucho la atención, a Laura, la dedicatoria es a Laura, Teresa y Gilberto, a la familia Bosques Manjarrés, a los perseguidos y exiliados. Se nos presenta no solo como un acierto esa dedicatoria, sino también como un anuncio de la esencial relación de los 2 temas, don Gilberto y los exiliados y perseguidos. Y también la frase elegida en la página 9 del libro no podía ser más significativa. A veces, lo decía ya Fernanda, hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad, es la frase de Gilberto Bosques. Me explico por qué es importante, por qué ha llamado la atención y por qué es una frase tan extraordinariamente bien elegida, pues, ¿no? La rectitud de don Gilberto
lo lleva a su regreso a México e ir a Relaciones Exteriores a dar cuenta de todo ese difícil y peligroso proceso que tuvo que llevar a cabo en Francia, etcétera, con todo el exilio español, a dar cuenta de ese proceso, y además de informar, lo lleva a reconocer que algunas veces, él lo dice ahí mismo, había tenido que pasar por alto la legalidad, siempre en nombre de los derechos humanos. Es decir, que eso francamente es, vaya, que políticos como don Gilberto Bosques tendríamos que tener no muchos, montones aquí, ¿no? Por eso es premio de los derechos humanos, ese premio de los derechos humanos que otorgan tanto Francia como Alemania lleva finalmente el nombre de Gilberto Bosques. Ya metidos en la lectura del libro, el texto de Laura Bosques, que es como una entrada, es realmente emocionante. Me permito también reproducirlo con permiso de la autora del libro. Gilberto Bosques, mi padre, era de espíritu revolucionario, siempre lo fue, y mientras paso la mano por las cubiertas de su escritorio de caoba, por el lomo seductor de sus libros, mientras escucho el apagado tic-tac de su reloj, garabateo con su pluma fuente, miro esas fotografías de antaño y me doy cuenta de que finalmente se ha ido. Los recuerdos me asaltan como si el tiempo se hubiera suspendido y después, para mi asombro, dejara correr un año en un minuto, un lustro y una década en otro, una época en tan solo unos segundos más. Para reconstruir la vida y trayectoria política de mi padre desde sus inicios, mis hermanos Gilberto, Teresa y yo, Laura, nos dimos a la tarea de conservar un vasto archivo con notas, cartas, fotografías, documentos, discursos y grabaciones. Tuve la fortuna de permanecer a su lado hasta sus 103 años de vida. Y tal vez por eso ahora se agolpan en mi pecho recuerdos que me compartió, que hice míos y que según el primer documento datan del 20 de julio de 1892. Esa es la cita de ese precioso texto, desde luego, de David. No me he cansado nunca de reconocer la generosidad, la inteligencia de doña Laura Bosques y sus hermanos en cuanto al archivo de su padre se refiere. La señorita Laura, como lo llaman algunos, no escatima nunca en ofrecer para trabajar sobre ellos los papeles que lo forman, y no solo eso, sino que sugiere con la inteligencia que la caracteriza nuevos recorridos y nuevos retos a los investigadores, me consta. En la bella descripción que se hace del nacimiento de este niño de tez de bronce y ojos de chocolate, no sabía su madre cuán premonitorias serían sus palabras que dijo: con este hijo llega la tranquilidad a la vida. También para muchos la presencia de don Gilberto hizo que llegara la tranquilidad a sus vidas. En los primeros capítulos entrelazados es muy evidente la tranquilidad, el remanso de la vida de la familia Bosques Manjarrés, contrastado con el dolor y la brutalidad que una guerra produce en una niña pequeña. Y esto es bien importante, además de ver eso todo acierto, es decir, haber contrastado estas dos ambientes, ¿no? Es decir, esa paz, esa familia sí, es decir, es que es como tan unida, tan amorosamente preocupada por los demás, no solo por la familia, ¿no? Y las escenas de la guerra que la bomba mata a los padres con ella corriendo al refugio, es muy impresionante, ¿no? El libro cuenta detalles de la vida de don Gilberto que parecerán anecdóticos, pero que en realidad forman parte significativa de su vida toda. Por ejemplo, cuando despierta su espíritu revolucionario y descubre que revolucionar, es que esta frase me parece fantástica, es luchar hasta la muerte por lo que se cree. Yo creo que eso describe muy bien a don Gilberto. Habría tantas historias de las que habría que hablar con detenimiento en este libro, que les recomiendo la lectura porque desde luego uno, además de enterarse de muchas cosas, está lleno de cosas, es decir, sí, además es de muy fácil lectura porque está muy bien escrito y demás, ¿no? La historia de Nina y Francesco, de Aristides y de Feristis Mayor y de Dina, la persecución
persecución, el acoso a los judíos, la salida al exilio en Francia, los campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo eso ahí y realmente vale mucho la pena visitarlo. Historias que tienen que ver y que al mismo tiempo son cada una de ellas un libro entero, a pesar de esa ligereza que caracteriza al libro, ¿no? Y entonces por esta razón me detendré en una sola cosa, emulando a la autora en el sentido de elegir un tema, ¿no? Uno de los tantos que podría ser, ¿no? Que es la relación entre el gobierno mexicano y el exilio español, con don Gilberto Bosques a la cabeza. Aquí quiero hacer un pequeño recuerdo de un manuscrito que se publicó, fíjense la fecha, en España en 1931, en mayo de 1931, es decir, un mes después de que había estado proclamada la República. Y ese pequeño manuscrito, que se llama Los Mandamientos de la República Española, está editado en la imprenta Gutenberg de Guadalajara, España. Y tiene un pequeño apunte que dice que pide a las buenas gentes que den la mayor difusión posible de ese manuscrito, de esos mandamientos, ¿no? Es un manuscrito que se encuentra, como pasa muchas veces, en los rincones esos más oscuros de la historia, pero son tan reveladores. Ese manuscrito ahora está en el archivo de Salamanca, pero no era así muy conocido, ¿no? Lo encontró un periodista, Félix Población, de un periódico muy combativo que solo salía en internet. Y está editado, como digo, el 31 de mayo. Los mandamientos llevan todos una pequeña glosa, que no voy a leer, por supuesto, pero sí les voy a mencionar los mandamientos. El primer mandamiento, amar a la justicia sobre todas las cosas. El segundo, rendir culto a la dignidad. El tercero, vivir con honestidad. El cuarto, intervenir rectamente en la vida política. Ya estaría tantos políticos aún así, ya con nosotros así para repetirselos así como un lema, ¿no? El quinto, cultivar la inteligencia. El sexto, propagar la instrucción. El séptimo, trabajar. El octavo, ahorrar. El noveno, proteger al débil. Y el décimo, no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno. Esos son los 10 mandamientos que tienen unas glosas que, por ser muy evidentes, no voy a repetir aquí, pero sí comentaré, por ejemplo, solamente una que es ahorrar, que no quiere decir ahorrar en mi bolsillo, ¿no? Sino ahorrar los bienes de la patria, que eso es lo que explica la glosa, para que la patria no se quede desprotegida, ¿no? Algunas otras glosas dice, porque de las primeras, ¿no? Quien ama la justicia sobre todas las cosas, no hace daño a nadie, respeta los derechos ajenos y hace respetar los propios. Quien rinde culto a la dignidad, se lo rinde a la libertad y a la igualdad. Ni avasalla a nadie, ni por nada se deja avasallar, ni reconoce primacías innatas, ni acata privilegios infundados. Estas son algunas de las cosas de los dos primeros, y como digo, no hay que. La que sí me parece que necesita explicación es la de ahorrar, ¿no? Que es consumir, no consumirse todo lo que produzca la patria, ¿no? Y el décimo, que dice no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno, y que veda, dice así que y que veda todas las exploraciones del hombre por el hombre y todas las protecciones legales consistentes en aumentar los provechos de unos a costa de los bienes de otros. Ese es otro de como los bancos ahora, ¿verdad? Estos mandamientos republicanos, todos sin excepción, los podemos encarnar en la figura de don Gilberto. Si no hubiera amado la justicia sobre todas las cosas, no habría arriesgado su seguridad y la de su familia, su vida incluso, involucrándose como lo hizo con el apoyo a estos perseguidos políticos por el fascismo que consideraba un peligro para el mundo. En cuanto a rendir culto a la dignidad, son pocos los episodios en la historia que representan tan claramente ese respeto. Don Gilberto, con los exiliados que llegaban llenos de humillaciones y carencias, los puso a trabajar, organizó y puso en marcha en los castillos de la Arenal y Mongrán en Marsella, de lo que el libro habla también, ¿no? Necesitaba muchos arreglos. A los que se pusieron a trabajar les asignó un salario con la única condición de que donaran un día para los arreglos de la casa. Después de proporcionar
cobijo, comida, agua, salud, pensar en esa retribución es uno de los mayores respetos que yo de la dignidad humana que hay en la historia. Vivir con honestidad está fuera de toda duda. Contábamos esto que vino encima, cuando regresó vino a decir, bueno, me brinqué la realidad a sus jefes superiores, ¿no? Hay muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas es cuando el prefecto de Marsella, no con muchas ganas, ¿no? Pues estaba viendo ver que don Gilberto estaba tratando de buscar espacios para salvar a las gentes de los campos de concentración. Recuerdo que el índice de mortalidad infantil en los campos de concentración en Francia era el 97%, así se morían todos los niños. Entonces, el prefecto de Marsella, porque estamos hablando de los años 39-40, es decir, que no era aquello de que me voy a comer al restaurante, ¿no? Sino que era con bonos de comida, y no había comida, etc. Entonces, el prefecto de Marsella le da unos bonos, a ver, ¿dónde estamos? Sí, le dan unos bonos de comida y esos bonos los utiliza para los exiliados que llegaban llenos de, como decía yo antes, de humillaciones y demás, ¿no? Y entonces, don Gilberto, como ya comenté el libro muy bien y ya se sabe, estaba con su familia ahí. Las hijas eran pequeñas, no es que fueran así ya gente mayor, ¿no? Y esos bonos, cuando les sobran, se los regresa al prefecto de Marsella. El Marsella, o sea, el prefecto dice, oh, perdón, o sea, un acto de honestidad como esa, pues en esa época ni hay ninguna, pero en esa época todavía era más admirable, ¿no? Entonces lo que hace el prefecto de Marsella es que le abre las posibilidades de que la gente, de que le lleguen harina y semillas para sembrar, etcétera, para poder dar de comer a tanta gente, ¿no? O sea, le facilita todo esto, ¿no? O bien cuando entran los nazis al consulado, que también es una historia que cuenta muy bien aquí la autora, entran al consulado a patadas, ¿no? Como hacían los nazis en aquel entonces. Y le dice el nazi que tiene que abrirla, ¿qué hay ahí en la caja fuerte? Y don Gilberto dice, solo dinero, supongo que no querrá llevárselo. Entonces el nazi eso le importa un poquito. Y don Gilberto dice, permítame, tengo que consultar con mi gente. Y va con los del resto del consulado, que estaban también ahí en un cuarto, y dice, me piden esto, y dice, pues don Gilberto abre la caja, porque no. Lo cuenta muy bien también en el libro, que uno de ellos era un militar, no era un nazi de esos, esto, y el militar le dice, si yo no portara este uniforme, no estaría yo aquí. Y entonces le dijo, bueno, pues yo les voy a dar dinero, pero usted me firma un recibo. Le firmó el recibo. Y eso le causó que lo fusilaran, ¿eh? O sea, que no era cualquier cosa. Hay una historia que me gusta mucho, que es cuando los llevan presos a los Bagdad, don Gilberto tenía su genio, ¿no? Y entonces, estaban pues, en un hotel en Bagdad, pero estaban presos, no pueden salir a la calle, ¿no? Y había muchos embajadores y agentes de las embajadas, ¿no? Que don Gilberto, por supuesto, aprovechó para organizar conferencias en cada uno de los países, etcétera, ¿no? Porque estaban muy preocupados por la difusión y la educación. Entonces uno de los nazis que cuidaba ahí a la gente se trató mal, no sé si el embajador peruano o algo así. Entonces le dijo a Gilberto, dice, mire, le advierto, usted y yo no vamos a hablar, para eso está su segundo y se va a entender con mi segundo. Pero lo que quiero decirles es que los mexicanos, cuando nos tratan así, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y el nazi le dice, ¿y qué quiere usted decir con eso? Que los mexicanos, cuando nos tratan así, no sabemos cómo vamos a reaccionar. En fin, y esto de la honestidad lo prueba la trayectoria toda de don Gilberto, que pueden muy bien ver en este libro, ¿no? Actuar rectamente en la vida política es otro de los mandamientos. Actuar rectamente en la vida política. No hay duda de ello. Cuando regresa a México recordamos otra vez esa capacidad que tenía don Gilberto de reconocer si se había brincado alguna norma o yo qué sé, ¿no? Su preocupación por la educación está presente desde sus primeros años, eso también está extraordinariamente bien explicado.
quedado aquí. Siendo muy joven, al inicio de la Revolución, organizó un congreso de pedagogía. Es más, a Francia, de alguna manera había ido también con el convenio de Cárdenas, pero como para ver cuáles eran las últimas avances de la educación en Europa, ¿no? Para traerlas aquí. Y le daría siempre, yo a Gilberto Bosques le llamaría siempre maestro Bosques, porque realmente es un maestro. El séptimo, que era trabajar, hay una anécdota que me contó una vez Luis Prieto, muy amigo de él, y que don Gilberto murió, como dice su hija, a los 103 años. Llegaron a verlo cuando tenía 100 años, y entonces estaba en su escritorio con esos huesos cristales, ¿no?, de cuello de botella, y le pregunta: ¿qué tal, don Gilberto? ¿Cómo está? Muy bien, lleno de proyectos. Esa era la idea que tenía don Gilberto, de que trabajar siempre, ¿no? El séptimo, trabajar. El noveno, proteger a los débiles. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo pueden ver en este libro, de qué manera apoyó a los débiles. Hay además un video que no debería perderse, que es el de Lili Lieberman, ¿no?, el de la Misa al Paraíso y eso, que también da cuenta de toda esta labor, ¿no? Y el décimo, no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno. Y eso lo prueba su trayectoria toda. Estos mismos valores valían para la mayoría de nuestros políticos de aquel momento, como deja constancia toda la documentación recogida en relación a la labor del Gobierno de México y de sus diplomáticos, como el propio maestro Bosques, Isidro Favela, Luis Rodríguez, Narciso Basós, Fernando Gamboa y un largo etcétera. Gracias. Bueno, yo creo que ahora todos tienen muchísimas ganas de empezar a leer el libro, ¿verdad? Mónica Castellanos es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey. Ha sido académica, colaboradora, organizadora de eventos y conferencista en diversas organizaciones de acción social. En el 2000 cofunda en Monterrey el Centro de Estudios Familiares. A partir de 2013 se dedica a la creación literaria. Es autora de Canasta de Comadres, de Azul Editores en 2015, y Aquellas horas que nos robaron, el desafío Gilberto Bosques de Grijalvo 2018. Vamos a hablar de eso. Bueno, pues ante todo yo quisiera agradecerles. Estoy realmente muy contenta, muy agradecida de estar esta noche aquí, de que me están acompañando, que han dejado todas sus ocupaciones, sus cosas, cruzado la ciudad para llegar a este recinto, y que me acompañen a hacer este recorrido de la experiencia que ha sido escribir una novela sobre Gilberto Bosques. Pero antes de empezar quisiera agradecer a la Ateneo Español de México, Josefina Tomé Méndez, por sus amables atenciones para recibirnos aquí, a María Luisa Capela, quien me honra con su presencia esta noche. Es especialmente significativo que la primera presentación, que yo espero que sea de muchas, sea aquí en el Ateneo Español, pues de algún modo representa la preocupación que llevó a Gilberto Bosques de ayudar a quienes, tras haber dejado España, encontraron en México una segunda patria. Aquí están algunos, nos acompañan, que son descendientes del exilio, que llegaron, o sea, sus padres, gracias a Gilberto Bosques. Por aquí me comentaban hace un momento que traen la visa firmada por don Gilberto. Entonces, yo no podía pensar en otro lugar donde tener la primera presentación que no fuera aquí, en este lugar, a quien Gilberto le rindió homenaje también con todo lo que hizo, con todo el pueblo español y con todo lo que el pueblo español le ha aportado a México, ¿verdad? Como comentaba muy bien María Fernanda, porque todos somos hijos de alguna manera del exilio y de todo lo que han aportado, pues, en diversos campos, ¿verdad? En la medicina, en el arte, en la intelectualidad, en la agricultura. O sea, México no sería lo que es si no fuera también por el exilio español. Es emocionante estar aquí con ustedes. Quiero agradecer de una manera muy particular a mi editora, María Fernanda Álvarez, por creer en esta novela, por traerla hoy hasta ustedes bajo el sello de Grijalvo de Penguin Random House,
A ella se debe en gran parte que estemos aquí esta noche, y junto a ella, a Verónica Flores, mi agente literaria, quien una mañana en la Feria de Guadalajara leyó parte de mi trabajo y le gustó. Desde entonces, este par de hermosas mujeres no solo me han acogido, sino que también me han regalado su amistad. Gracias a las dos. Hay un sentimiento, bueno, antes quiero agradecer de veras la compañía de los que descienden del exilio, que es una sorpresa muy grata la que me llevo de que hayan estado aquí, que me acompañen aquí. Y también mi infinita gratitud a mi manager de prensa, Pamela, que aquí me acompaña y me trae de veras a paso velón. A mis estrategas de redes sociales, Michelle, Azul y Fernanda, y a Ana Karen Larios de BF Agencia Literaria. A todas ustedes, gracias. Hay un sentimiento muy especial que con seguridad ustedes van a compartir conmigo, y es el que quisiera honrar a una mujer que no ha podido estar hoy con nosotros. Ella lleva una de las voces narrativas de la novela, es Laura Bosques, hija de don Gilberto. Para ella y para su hermana Teresa, quien hace unas semanas se encuentra junto a su padre en un lugar mejor, va mi recuerdo con mucho cariño. Verán, según la Real Academia Española, un héroe es aquella persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. También es una persona ilustre por sus hazañas y virtudes. Ese es Gilberto Bosques, un héroe, y aquellas horas que nos robaron es su historia. Cuando por casualidad leí en un artículo sobre un homenaje que le ofrecieron, lo primero que me vino a la mente fue ¿por qué no había escuchado? No era posible que en ningún libro de historia de México se hablara de él. Ese fue el detonante que a mí me motivó para llevarme, bueno, fueron noches y noches de estar rondándome la cabeza la historia de don Gilberto. Y yo dije, yo tengo que escribir sobre él. Y así fue como contacté a Gilberto Bosques Titzler. Él me encausó con su hermana Heréndira, quien me transmitió a su tía Laura mi petición de concederme unos días para entrevistarla. Finalmente fue Laura Bosques quien me dieron su autorización para que escribiera una novela sobre la vida de su padre. Qué mujer, de veras. Fue una experiencia emocionante el haberme reunido con ella, el haber pasado esos momentos de intimidad, de charla tan agradable, recordando todas esas anécdotas que vivieron desde que ella era niña, cuando su padre la llevaba a la imprenta, cuando pudieron más tarde viajar a Francia, conocer Europa, iban con una ilusión enorme, y después de esa ilusión llegar a una situación de preguerra y luego la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron realmente confidencias tan sentidas por parte de Laura que me llevó a decidir que la novela tenía que llevar su voz. O sea, una de las voces narrativas es la voz de Laura. María Luisa acaba de leernos ese primer párrafo donde yo pongo en su voz esas palabras de lo que fue el rememorar esta vida a través de ella. Estuvimos esas horas de charla sentadas en el escritorio que perteneció a don Gilberto y rodeadas de sus libros, retratos y otros recuerdos. También fueron días y días de investigación en el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de consultar a otros autores que habían desarrollado trabajos sobre distintos aspectos de su vida, como los de Lilian Liederman, Gerard Malgat, Graciela de Garay, Ana María Dolores Huerta. Ahí comencé a idear la estructura de la novela, porque son tantos detalles de su vida, es tan rica la vida de Gilberto Bosques, que me iba a ser imposible, a no ser que hubiera escrito una novela de 1000 páginas, hablar de todo lo que hizo. Porque cuando lean esta historia, descubrirán que Gilberto Bosques fue revolucionario, maestro, periodista, poeta, político y diplomático. Un hombre, más bien diría un caballero, preocupado por su entorno, por la justicia social, por el desarrollo de México, pero sobre todo un hombre interesado por las personas que tenía a su alrededor, al que le tocó ejercer su labor diplomática en un momento histórico mundial muy difícil. Primero en París durante la Guerra Civil Española y después en Marsella con la Segunda Guerra Mundial. Como otros diplomáticos mexicanos que les tocó vivir en ese mismo escenario, Gilberto Bosques sacó la casta
y fue más allá de lo que el deber le imponía. Arriesgó su vida y su familia siempre quiso estar junto a él. Y esto es muy significativo porque la historia nos muestra que muchos otros diplomáticos se contentaron únicamente con lo mínimo, o sea, que se lavaron las manos en muchas ocasiones, y en este sentido, pues Gilberto Bosques, nos lo han comentado ya, fue mucho más allá de lo que el deber le imponía. Cuando cuando Gilberto Bosques llega a Francia y hace un recorrido por los campos de internamiento y constata las condiciones tan terribles en que estaban viviendo, le comunica a Lázaro Cárdenas lo que vio y él le dice pues que haga lo que tenga que hacer. De alguna manera le da carta blanca, o sea, le abre la puerta para darle la libertad de ejercer. Además, ustedes imagínense lo que era aquella época las comunicaciones. O sea, estamos pensando en nuestra época actual, porque normalmente tendemos a trasladarnos a esta época. Pero en aquel entonces, pues las comunicaciones eran lentísimas. Un trámite burocrático en gobierno de una autorización, de una visa que tiene que ir hasta México, pasar por la Secretaría de Gobernación, que la firmen, que la autoricen, que vuelva a venir, o sea, el que estaban persiguiendo ya lo agarraron y ya se lo llevaron, ¿verdad? O sea, no era la agilidad de las comunicaciones de ahora. Entonces Gilberto Bosques tomó muchas decisiones en su momento para salvar vidas. Decisiones que lo llevaron incluso no solo con la protección a los españoles, sino también a los judíos, a tenerlos ocultos incluso dentro del consulado, con todo el riesgo que eso conlleva, ¿verdad? Ustedes saben lo que sucedía porque lo conocemos por la historia, que nos ocultaban judíos cuando ya estaba la ocupación nazi en Francia. Pero volviendo a aquella pregunta que me hice cuando supe de él, ¿por qué no conocía su historia? Creo que en gran parte se debe a que fue un hombre muy longevo. Como ya habíamos comentado, vivió 103 años, vividos con intensidad hasta el último instante, pero además fue un hombre de una gran modestia. A quien le hacía un elogio siempre respondía: no fui yo, fue México, fue México. Para él siempre era el anteponer su país y no el reconocimiento a sí mismo. Declinó muchos reconocimientos y honores, aunque eventualmente tuvo que aceptar algunos cuantos. Los más son los que les debemos ahora, los que a partir de hoy o a partir de esta época podemos nosotros ir dando aquellas horas que nos robaron. El desafío de Gilberto Bosques se suma también con humildad al reconocimiento que se le debe. Una de las dificultades con las que me encontré al comenzar a estructurar la novela fue dimensionar el valor de lo que el cónsul Gilberto Bosques hizo durante su estadía en Francia. Y es que tenía, por un lado, había tenido la oportunidad pues, de conocer su vida de primera mano por Laurita, por los documentos que había estado revisando en el archivo Genaro Estrada, por los demás autores con los que había consultado también. Y decía, bueno, ¿cómo voy a hacer, ya como escritora, cómo le voy a hacer para que el lector pueda dimensionar el valor de todo este riesgo que Gilberto Bosques corrió? Tengo que crear unos personajes que salgan desde España, de la España bombardeada, que tengan este viaje épico, que pasen y vivan por los campos de internamiento. Es la única manera donde yo puedo meter al lector y que realmente dimensione el valor de lo que Gilberto Bosques hizo. Entonces ahí vienen estos par de jovencitos que son los catalanes, por eso algunos van a encontrar en la novela que algunas palabras están escritas en catalán, que es una licencia literaria también ahí que nos estamos dando. Y bueno, son un par de voces jóvenes. Cuando yo veía esto, de decir, bueno, van a ser dos voces jóvenes, luego viene otra de las voces, al ver los testimonios judíos, del hijo de Anna Segers, de Pierre Ralbangi, de Bruno Schebel, que es otro judío austriaco, que su familia también vino y se instaló aquí en México gracias a Gilberto Bosques, pues empezaron a coincidir las visiones, ¿verdad? Y la novela lleva de alguna manera de la mano esa visión desde jóvenes, desde capítulos, para que la voz de Nina sea una voz de una niña que va creciendo conforme la novela. Y dije, bueno, pues es un gran reto, pero vamos a entrar, ¿verdad? Y creo que salió bien. Ya fue bastante. Y así es como quedó estructurada la novela a través de estas diferentes voces.
que van permeando toda la historia de Gilberto Bosques por un lado y de Nina y Francesc por el otro. En estos jóvenes, ese es un dato interesante que quiero compartirles. Yo decía, bueno, ¿de dónde voy a documentarme para ver cómo vivían en los campos de internamiento? Entonces hubo ahí un reto de buscar testimonios de sobrevivientes a los campos y de buscar coincidencias para validar lo que uno y otro decían, de tal manera que yo pudiera reflejar realmente cómo habían sido esas condiciones, los detalles que habían visto, vivido, experimentado, sufrido las personas que estuvieron ahí. Y yo les tengo que confesar que hubo noches en que lloré, o sea, de estar leyendo o escuchando estos testimonios tan desgarradores, tan tremendos, y pues me tuve que sobreponer y escoger lo que tenía que poner para ponerlo para reflejarlo en los personajes. Hay situaciones tan difíciles que les comento, como que el camión que llegaba a dejar la comida todos los días llegaba con comida y luego se iba con los muertos, diariamente. Entonces fueron situaciones muy difíciles. A veces creo que la novela se puede quedar, no es cruda, sin embargo no es amarillista. Entonces está puesta con absoluto respeto hacia las personas que lo sufrieron, hacia los que vivieron en los campos, que salieron de ellos y que muchos llegaron aquí a México. Yo espero haberle hecho justicia en la novela a todas estas personas, ¿verdad? Pese a la vasta labor que realizó Gilberto Bosques, no logró toda la ayuda que él hubiera deseado para las víctimas del Holocausto. Por ello incluí las voces de Pierre Radwanji para narrar las vicisitudes en torno al exilio de la escritora alemana Anna Seghers. Anna Seghers, y esto es una parte que sí comienza ese capítulo, era mujer, era comunista, era escritora y era judía. En Alemania, ustedes se imaginan lo que eso, estaba en el primer lugar de la lista negra de la Gestapo. O sea, era una mujer que si era encontrada iba a ser asesinada inmediatamente. O sea, no iba a haber contemplaciones para ella. Y Gilberto Bosques logró traerla a México. A su marido, Laszlo Radwanji, estuvo detenido en un campo de concentración y se logró que saliera y que pudiera venir. Entonces, yo sé que Gilberto Bosques hubiera querido hacer más por los judíos, no pudo hacer más. O sea, hubo una situación también ahí con el gobierno mexicano que le impedía salvar a más. Sin embargo, en la medida en lo que pudo, él aprovechó el acuerdo franco-mexicano, que esto fue una idea genial que tuvieron. Como no podían traérselos, había muchas dificultades para poderlos traer. Una de las dificultades eran los barcos, porque tú podías darle las visas, podías comprarle los pasajes, pero ¿en qué te los traías? Conseguir barcos en la guerra, pues ¿dónde? Era muy complicado. Entonces Gilberto Bosques se dio la habilidad para encontrarlos fletados a través de Portugal. Y bueno, pues ahí en cada lugar, cada espacio en cada barco era sagrado. O sea, una visa y un espacio ahí que era garantía para llegar a México. Si una visa traía un error en el nombre y esa persona llegaba a México, en México no la dejaban entrar. Entonces era un espacio que se había ocupado de alguien con papelería que tenía bien hecha y que pudo haber estado en ese lugar. Entonces Gilberto Bosques tuvo que hacer acopio y fuerza de un gran temple para en el momento de ayudar a la gente, de decir, a Anna Seghers le devolvieron la visa porque venía con el apellido Radwanji, que era el apellido de su marido, y ella era Seghers. Entonces allá va la visa de regreso, ¿verdad? Entonces, como ese, había en el mil casos, porque las solicitudes llegaban por montones, por ceros. Entonces, bueno, tiene esta historia de Anna Seghers y viene la historia también de Bruno Schwebel, de la familia de los Schwebel, que ellos salieron de Austria, y también a través de muchas vicisitudes lograron llegar a México. Narrar una parte de la prolífica vida de Gilberto Bosques ha sido un gran honor y espero que la disfruten, que se conmuevan y que me ayuden a compartir su inmenso legado. Muchas gracias.